El proyecto de rendición de cuentas comenzará a votarse mañana en el Senado. El texto tiene 363 artículos. La sesión dará comienzo a las 10 de la mañana y fue una semana la que terminó de muchos acuerdos trabajosos, algunos de ellos, dentro de la propia coalición de gobierno para lograr resolver algunos aspectos vinculados a este tema. Vamos a recibir en nuestra entrevista central al senador del Partido Nacional, Sergio Botana, para conversar acerca de qué implica y qué deja la aprobación de esta rendición de cuentas. Senador Botana, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Oriental. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto. Senador, vamos a ir por supuesto después por algunos artículos o algunas secciones en particular de la rendición de cuentas, pero antes de pasar a eso, una valoración general de lo que va a ser la aprobación, o mejor dicho, que comenzará a ser la aprobación del proyecto a partir de mañana. Creo que vamos a conversar sobre una rendición, vamos a tener frente a nosotros una rendición de cuentas que es la rendición de cuentas de la responsabilidad y de la sensibilidad, diría yo. Por un lado, un equipo económico que tuvo que enfrentar la incertidumbre total. Cuando empezó la pandemia no sabíamos cuál iba a ser la profundidad de la crisis, cuánto había que gastar, por cuánto tiempo se iba a extender. ¿Se acuerdan que cuando en las conversaciones hablábamos de las restricciones a la movilidad que se imponían, pensamos, capaz que dura hasta septiembre? Bueno, estamos en noviembre del año siguiente y seguimos todavía con varias de estas restricciones. El gobierno supo generar certezas en esa incertidumbre, realmente creo que manejó con alta sensibilidad y corrección, manejó todo este tiempo. Uh-huh. ¿Dónde ve usted en este proyecto esa responsabilidad y esa sensibilidad, senador? Bueno, la responsabilidad del manejo se la ve en los números. Al gobierno nunca se le dispararon las cuentas, nunca dejó apagar los motores de la economía. Si bien tuvo una performance de caída de la economía, que fue peor de lo que había previsto, también es cierto que en el déficit tuvo un déficit menor del previsto, que el crecimiento del gasto fue de 0.6, muy por debajo del 2.3 que marcaba el tope de gasto dado por la meta fiscal, que era el tope de crecimiento que se había planteado. Así que realmente el gobierno, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los números, hizo las cosas bien. Y desde el punto de vista de la sensibilidad, se cuenta que acá no faltó nada. Faltó una cama, no. Faltó un respirador, no. Faltó un lugar en un CTI, no. Pese a los anuncios totales sobre que todo iba a faltar. Acá en Uruguay hubo vacunas para todos, empezamos un mes después y terminamos muchos meses antes. El Uruguay, desde ese punto de vista, tuvo un manejo ejemplar. Y ahora estamos frente a una rendición de cuentas que le va a meter el diente al tema de los asentamientos, que va a generar una revolución productiva en colonización, que en la universidad va a ser una cosa preciosa porque consolida la educación por Zoom, lo cual implica un precioso fenómeno de integración, de inclusión a todos los que nunca pudieron tener acceso al conocimiento universitario. Después se concreta todo lo que necesita la UTEC. Hay unos pesitos también para los postergados de siempre, que son los soldados que tuvieron que hacer las guardias en frontera. Bueno, y después lo más importante de todo, lo más trascendente, que es que haya recursos para la educación de los más chiquititos, para universalizarla en el nivel de 0 a 3 años, que eso le va a cambiar la vida
a esa generación y le va a cambiar la vida del Uruguay entero. Senador, como usted habla de que el gobierno fue responsable en el manejo, hay sectores del Frente Amplio o el Frente Amplio que cuestionan justamente ese control de gastos cuando la pandemia estaba en su peor momento. ¿Esa discusión ya fue saldada por el tiempo, cree usted? Y bueno, yo pregunto, faltó algo. ¿En qué querían gastar? Lo que querían era cerrar toda la economía, que nadie más pudiera trabajar y hacer aquello de la renta que querían armar, querían darnos confinamiento obligatorio a los uruguayos. Bueno, vio que derrotamos la pandemia sin necesidad de eso, sin gastar los 1.000 y pico de millones de dólares que eso hubiera implicado. Mire, solo 21 días de cierre total de la economía, de una caída del nivel de actividad de un 25%, estimamos que nos costaban en el de los 800 o 1.000 millones de dólares. No al gobierno solamente, el costo de la economía, a lo que después termina entrando a las casas de familia. Uh-huh. Entonces, eso es demasiado. En 21 días se imagina lo que sería con lo que proponía esta gente. A usted le cierran el comercio, el negocio, la peluquería. A usted la plata no se la puede devolver toda al Estado, pero le pregunto, ¿le devuelven los clientes al otro día? ¿La gente retoma todos sus hábitos? ¿La gente adquiere su poder de compra y sale a comprar? Hubiera sido caótico lo que proponía el Frente Amplio, de verdad. Aquí, en ese sentido, realmente creo que el gobierno fue sensato, fue prudente, fue correcto y fue sumamente inteligente. Transformó en certeza lo que era una absoluta incertidumbre. Yo creo que debemos estar bien contentos. Que es cierto que hay una organización para hacer una propaganda política contra el gobierno, pero que no le viene bien al Frente Amplio tampoco, ¿no? Ya también quiero ser claro en esto, porque realmente no lo ayuda en absolutamente nada ese tipo de posición que el Frente Amplio mantiene. ¿Por qué? Y la gente hubiera querido tenerlos ayudando y no tenerlos de enemigos de todo, de cada una de las medidas que se iba a tomar. La gente hubiera querido verlos en una actitud positiva. Se da cuenta que a los 10 días de la pandemia ya andaban haciendo ruido con ollas, como si la pandemia fuera como una langosta que se iba golpeando latas. Una cosa. Después nunca estuvieron para acompañar ninguna medida, siempre poniendo un pero, siempre pidiendo ese tipo de medidas para dividir a la sociedad. Entonces, de verdad que, bueno, se acuerda aquello del Sindicato Médico del Uruguay, aquello de la publicidad aquella que estaban organizando, donde el médico se tenía que parar frente a la cámara y decir: yo soy el jefe de este CTI, y lamentablemente como estoy teniendo que elegir a quiénes entran y quiénes no al CTI, y le decían que con voz grave, mirando con ojos tristes a la cámara, tenía que pronunciar esas palabras, porque así generaban el caos. ¿Se acuerda de eso? Sí. Entonces, si eso no es puñalada trapera, no al gobierno, al Uruguay. Entonces la gente los hubiera querido ver en otra actitud. En eso tiene un problema histórico el Frente Amplio, ¿no? El día que hubo golpe de Estado y había que defender la democracia, ellos querían subirse al carro de la dictadura. El día que salimos, apoyaron el Club Naval. El día que tuvimos la crisis del 2002, pedían el default. Siempre en los momentos críticos tienen siempre actúan para el signo que no deben. Senador, ¿cómo fue el trabajo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de este proyecto de rendición de cuentas? Le planteó justamente
en lo que tiene que ver con la relación con los senadores del Frente Amplio. Había un porcentaje que se dijo en un momento de artículos que contaban con el respaldo de la coalición de izquierda también. Sí, y digamos claramente que así como estaba siendo crítico con este otro tema, vi en el trabajo de la comisión hubo una buena actitud general de los unos y de los otros. Hubo trabajo, no hubo pérdida de tiempo sin razón. Desde ese punto de vista se trabajó positivamente. Incluso hubo algún aporte desde el punto de vista técnico para mejorar algún artículo, y que fueron atendidos además cada vez que en ese sentido hubo aporte, los aportes fueron escuchados y muchísimos de ellos incorporados. Bueno, obviamente algunos se correspondían con cuestiones de carácter político que reflejaban pensamientos diferentes, y en ese caso, bueno, se hizo la resolución de acuerdo a lo que era el mandato ciudadano, pero en todo lo que se pudo acordar, se acordó. Yo creo que se trabajó correctamente. Senador, uno de los artículos que quizás generó más controversia fue el tema de los asentamientos y el tema de colonización. ¿Usted quedó plenamente conforme con la fórmula a la que arribó finalmente la coalición? Y se da cuenta que entramos con todo perdido y salimos con la plata para empezar a solucionar el tema de los asentamientos, con la plata para comprar las tierras para el futuro en colonización, para comprarlas, haya venta de campos o no haya venta de campos, haya recaudación del impuesto o no, con plata fija. Salimos con recursos adicionales para poder subsidiar créditos a tasa cero para los colonos, lo cual es la base para generar una verdadera revolución productiva en las tierras de colonización. Claro que estamos sumamente contentos con la disposición de transformar el Instituto de Colonización, sus criterios de compra y sus criterios de adjudicación de tierras. Obviamente que hacer las auditorías que hay que hacer antes, ver algunas nuevas formas para acelerar la incorporación de colonos a través del pago de arrendamientos a jóvenes, del subsidio de arrendamientos, que es una linda manera de irlos probando ya en su trabajo como colonos. Después la posibilidad de crear fondos rotatorios, de comprar maquinarias, que eso está todo con los recursos que el instituto tiene como beneficio todos los años, que eso es del orden de los 5,5 6 millones de dólares. De verdad que salimos sumamente satisfechos de una negociación que fue trabajosa porque no se le encontraba la solución obviamente, pero que fue en todo momento una negociación cordial, escuchando al otro, con ganas de que las partes tuvieran el mejor beneficio, y vaya si se consiguió. Ahora, en el Frente Amplio hay dudas con respecto a la fórmula alcanzada. Una crónica del Observador de esta semana de ese Frente Amplio marcó problemas en la fórmula acordada por el oficialismo y aseguró que colonización salió perdiendo. Allí hay declaraciones, por ejemplo, del senador Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, quien dice reparó la redacción del sustitutivo que iba a votarse, que justamente advirtió que tal como estaba redactada la alternativa no implicaba que los recursos serían volcados a colonización de forma anual, y que eso significaba un recorte profundo en la financiación de la institución. Ante la precisión se estableció a texto expreso que el monto será anual, pero el debate no quedó allí y Sánchez planteó otro reparo. En la rendición de cuentas, que será votada a partir, como decíamos, de mañana, se habla de que colonización irán hasta 15 millones de dólares anuales, lo que según su interpretación está lejos de asegurar el financiamiento real. ¿Nos puede explicar este punto, senador? Sí, primero Sánchez tiene algún error acerca de cuál es el monto que realmente recibe colonización hoy. Hoy recibe un impuesto que le produce 12 millones y del otro impuesto del que recibe plata
en realidad lo que recibe está topeado en 100 millones de pesos, lo cual es 2 millones y algo de $1.000, más los 5,5 que tiene colonización. Estamos hablando del orden de los 20 millones de dólares, sino de los 30 que habló Sánchez. Ese es el primer error que tiene Sánchez. Y lo otro es cómo es que el gobierno genera los ahorros que le permiten hacer las reasignaciones presupuestarias. Se da cuenta que Sánchez no vota, o el Frente Amplio, no vota la plata para solucionar los asentamientos y tampoco vota la plata para la colonización, por una cuestión de tecnicismo o por estar en contra. La historia lo que va a decir es que acá comenzó la solución del tema de los asentamientos sin el apoyo, sin el voto del Frente Amplio, que no puso su voto para que haya recursos para eso. Que acá comenzará la revolución productiva que queremos y necesitamos en colonización, y no están los votos del Frente Amplio para la solución. Esa es la realidad. Acá hay un gobierno que se comprometió a poner los recursos de determinados lugares que Sánchez dice que no van a poder. Bueno, también decían que este gobierno no iba a poder hacer el manejo de la economía que hizo, y sin embargo acá no faltó ninguna cosa. Decían que se iban a agotar las camas de los CTI, decían que había que hacer confinamiento obligatorio, decían que el gasto, que las metas no se iban a poder cumplir. Bueno, el gobierno cumplió todo. Son pájaros de mal agüero nomás, pero realmente a la hora de poner el voto y de ayudar no están. Pero más allá de estas disquisiciones políticas, senador, ¿los recursos para colonización durante todo el periodo están asegurados? Y los recursos están más que asegurados. Se da cuenta que los recursos de colonización, los recursos genuinos, son los que salen de las ventas de campos, que fueron muchas ventas de campos en el periodo del Frente Amplio, donde se vendió se extranjerizó el 42% de la tierra. Porque eso hay que decirlo, hubo mucha plata en colonización, porque se extranjerizó todo el Uruguay. Entonces el impuesto de la venta tuvo volúmenes importantes. Lo que tiene el ingreso que vamos a tener, que es rentas generales, bueno, es bastante más seguro de si se venden o no se venden tierras. Ahora, si hubiera un periodo en el cual las transacciones inmobiliarias en el campo fueran menores, la plata igual va a estar. Entonces, termina siendo una solución de absoluta certeza. Pero además, le voy a decir otra cosa. Yo soy de los que quiere preservar la herramienta y me la jugué hasta el tutano en esa solución, pero cuidado también de no usar colonización para sacarle el clavo de tierras que algunos no le pueden vender a nadie, y dejar clavados a los pobres colonos, que se les entrega una esperanza y a los 20 días tienen una frustración por la baja calidad de los suelos que les otorgaron. Colonización compró pedregales, ahí donde cayó el avión de los argentinos. Compró tierras que se inundan todito el año. De que en estas cosas que están siendo auditadas, por supuesto, de esas compras. Pagó sobreprecios enormes por algunos campos, en algunos departamentos, en Rivera entre ellos. Y hay cosas que hay que analizar, porque es comprar, pero hay que ver bien lo que se compra. Tiene que ser tierra de calidad adecuada, tiene que ser adecuado en lugares a distancias adecuadas, y para un manejo adecuado. Hay que hacer que la esperanza se concrete en los hechos, y no generar futuras frustraciones, pero además andar tirando la plata de todos los uruguayos. Entonces, no es
comprar por comprar. Hay 20.000 hectáreas por lo menos para adjudicar todavía. Entonces, pero la plata está para comprar, y la plata está subsidiar créditos a tasa cero. Mire que de la plata que estamos hablando con los créditos a tasa cero, estamos hablando de que si esos créditos fueran a 4 años, la plata de esos subsidios daría para más de 100 millones de dólares. Y como son de menos plazo, se pueden llegar a apalancar cientos de millones de dólares de crédito para la producción, para mover la tierra, para hacer comida, para generar trabajo en un momento clave como este. Así que sinceramente la actitud política, yo tenía la esperanza de que esta solución la íbamos a votar por unanimidad, porque en definitiva, si usted mira el artículo que propuso el Frente Amplio para dar solución a este tema, es idéntico a lo que se hizo. Así que pero no lo votan. Bien, senador, le cambio un poco de tema. El pasado viernes el presidente de la República participó en la apertura de lo que fue el American Business Forum. Allí se refirió a la ley de urgente consideración. Una de las cosas que inclusive sostuvo el presidente fue una pregunta, que fue que alguien me diga cuál es el efecto negativo. Esto inmediatamente generó repercusiones. Desde el Frente Amplio el senador Mario Vergara manifestó que él por lo menos no está viendo ningún beneficio de la ley de urgente consideración. ¿Cuáles son a su entender los principales beneficios de esta ley? ¿Y cómo está trabajando el Partido Nacional con respecto a esta campaña en la que están saliendo también al interior del país para apoyar la ley de urgente consideración? Y el Partido Nacional tampoco ha desplegado ninguna campaña todavía. Hay utilización de algunas de las conversaciones políticas con los compañeros en distintos lugares del país para mejorar los niveles de información sobre la ley, porque realmente sería muy duro para el país perder esta ley. Claro, para los senadores del Frente Amplio seguramente esta era una ley negativa, porque ellos a todas luces parecen ser hinchas no de la policía, sino del que delinque. Esa es la realidad de esta ley. Lo que ha hecho es permitir que la gente pueda defender su casa, permitir darle protección al policía. El policía antes de esta ley era culpable en cuanto lo estábamos llamando para que nos asistiera. Ya había una presunción de culpa en su accionar que cambió y cambia radicalmente, y eso ha cambiado los niveles de seguridad en la sociedad. Cuando el policía habla hay que hacerle caso, y el desacato complica. ¿Se acuerdan que antes entraba cualquiera a una comisaría, agarraban un patrullero? Todos vimos esas imágenes, que detenían un patrullero y le hacían cualquier cosa y los policías no podían hacer nada. Una vez pintaron a un policía en la plaza, ¿se acuerdan? Con un spray, vino uno y lo pintó, y el policía no podía reaccionar. Se da cuenta que ha cambiado mucho el nivel de la seguridad. Los menores, como se le borraban de inmediato los antecedentes, se utilizaba a los menores para matar gente, para robar, para delitos gravísimos. Eso usted vio que ya no se está escuchando. ¿Y usted cree que eso es un efecto directo de la ley, senador? Y eso es lo que dice la ley. Ese es el texto de la ley. Pero la ley lleva un año de aprobada. Sería como un efecto demasiado rápido, ¿no? O parecería, por lo pronto. Bueno, eso habla bien de Larrañaga, y habla bien de Gebra ahora, y habla bien de la Policía Nacional en ese sentido. Pero también habla del hecho de que, claro, si la ley deja de proteger la borrada de antecedentes del muchacho, el muchacho no se deja usar más, y eso es un buen beneficio para todos, porque los que los usaban eran gente que ellos no se animaban a hacer esas cosas, pero mandaban a los muchachitos a matar. En el tema educativo hay cambios propuestos en la ley como para que
el sistema educativo deje de pertenecer a las luchas gremiales y sea un espacio donde los muchachos se puedan ir a educar, que es lo que queremos todos. Bueno, éramos esclavos de la banca o no. Inclusión financiera, ¿qué era? Era esclavitud bancaria. La banca pasó que el día que vino la ley de inclusión financiera, la banca privada pasó de ganar 110 millones de dólares a ganar 220 y pasó de ganar la pública de 230 a 550 millones de dólares de ganancia, gracias a la plata del trabajo de los uruguayos por la cual no pagaban un solo interés. Si no está la LUC, los niños van a volver a ser adoptados cuando tengan pelitos en las piernas y hay cientos de niños en el INAU que ya no serán adoptados jamás porque están demasiado grandecitos. A ese tema la LUC, bueno, obligó a los técnicos del INAU a trabajar en determinados plazos y con determinadas condiciones para que las adopciones se den en los tiempos que se tienen que dar. Gracias a la LUC hay alquiler sin garantía, especialmente para las parejas jóvenes. La LUC tiene, además de los beneficios de la seguridad, enormes beneficios. A nadie se le va a ocurrir volver atrás, de eso estoy seguro. Estas metas fiscales de cumplimiento que se ha impuesto el gobierno, esto también aparece en la LUC, y lo que es conducta del gobierno es beneficio para la gente. O sea que usted no ve que vaya a ser aprobado el referéndum por los 135 artículos, ¿cree? No va a ser aprobado. Tenga toda la certeza de que la gente... Este debate es el mismo debate que ya tuvimos en la campaña electoral. Esta ley habla de lo que hablamos durante todo el periodo pasado. Por algo hubo cambio de gobierno en el país. Hubo cambio de gobierno porque había absoluto desorden. Se cuenta que la seguridad le llegó a importar más que el bolsillo a la gente. Bueno, ahora la gente ya se anima a salir, ya se anima a ir solo a algún lado, ya se anima a andar por las calles, ya empezó a cambiar. Ahora, senador, es probable que, como ha dicho el presidente de la República, la ley de urgente consideración sea parte estructural de su gobierno, y él lo planteó durante muchos meses de su campaña electoral, aunque después el texto se conoció después, obviamente. Pero también es cierto que después de aprobada la ley de urgente consideración, ha pasado 1 año y medio de gobierno, o más todavía, y es cierto que hubo algunos efectos también negativos, no de la ley, sino de la realidad, que pueden incidir en el resultado eventual del referéndum, del que además todavía no tenemos fecha. Entonces, ¿qué evaluación política hace de esos elementos, senador? ¿Pero qué resultado negativo me habla? Bueno, pero por ejemplo, de la suba de los No, yo no me estoy refiriendo exclusivamente a la ley, pero por ejemplo le puedo señalar el caso del salario real, para poner un caso. Quiero decir, hubo efectos más allá de la ley que pueden incidir en la votación que tenga la gente cuando sea la fecha del referéndum. Bueno, vamos a empezar por el tema de los combustibles. Bien sabido es que la LUC no tiene nada que ver con el tema del precio de los combustibles, salvo el hecho de que obligó a transparentar las cosas que tienen adentro los combustibles y que estamos pagando sin saber que las pagábamos, y que ahora sabemos cuáles son. Y ahora el país tiene que solucionar el problema del Portland, tiene que solucionar el problema del monopolio que se le había dado en el envasado y en la distribución en el supergas a algunas empresas y algunos sindicatos que se llevan de los 56 pesos que uno paga por el litro en la garrafa, se llevan el ANCAP apenas 12 o 13 y el resto, bueno, un IVA ahí, pero 30 y pico se lo llevan el envasado y la distribución. Eso el país no lo sabía. El país no sabía que lo que cuesta el Portland y todavía lo que cuesta una bolsa de Portland y lo que embroma a la construcción en el Uruguay, que no se puede construir por culpa además del costo del Portland. Entonces, pero la LUC, lo que ha hecho la LUC es sencillamente transparentar esas cosas, obligar a que esos costos sean
transparentes, de que salgan a la luz. Eso es desde un punto de vista. Desde el otro punto de vista, usted me dice la caída del salario. Para los públicos la caída del salario fue de 0.7%. Sí. Y para los privados fue de 2.3%. En un momento como este... ¿No fue más del 3, senador, no? No, 2.3% es la salida de la caída total del sector privado y da 1.7 la caída del salario real, lo cual obviamente no es bueno, pero yo sinceramente pensé que podría haber sido peor. Mire que en el quinquenio anterior a entre el 14 y el 19, se perdieron 94.000 puestos de trabajo. Sí. 94.000 puestos de trabajo que, bueno, algunos de ellos fueron sustituidos por algún empleo de algún trabajito como cuentapropista en empresas de escaso ingreso o algunas changas, que eso es lo que reduce a 60.000 la pérdida del empleo, que ya es una barbaridad. En un momento de funcionamiento normal de la economía, de auge. Entonces yo le pregunto, ¿qué pérdida de salario tuvo toda esa gente? Esos 94.000 que trabajaban más de 40 horas y pasaron a tener empleos precarios o a no tenerlos, o tuvieron que salir a hacer una empresita que se le fundió. Entonces, realmente, si estamos hablando en serio, bueno, la pérdida de salario siempre en broma y nunca es un hecho positivo. Ahora, en un momento de estos, no perder el empleo, no perder el trabajo, no perder el ingreso, vaya si ha sido un enorme mérito del gobierno. La gente de otras cosas la sabe. La gente sabe que en momentos como este lo importante es tener un ingreso. No se anda contando si se subió un 1% o si se bajó un 1.7. Bien, entonces, volviendo al origen de la pregunta, usted da por un hecho, digamos, desde su perspectiva política, por supuesto, que no se va a aprobar el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La pregunta venía a cuenta de que, si bien todos los partidos que defienden o que son parte hoy del gobierno defienden estos 135 artículos y eran parte del programa de gobierno, digamos, que se había presentado, también es cierto que después de un tiempo de gestión en el gobierno y con los eventuales problemas, para no entrar en disquisiciones, que se puedan haber generado, puede tener una afectación. ¿Usted cree entonces de todas formas que no se van a aprobar? Yo lo que digo es lo siguiente, que ningún debate puede ser más beneficioso que para el gobierno, porque vamos a discutir sobre una ley del año que pasó y sobre los problemas de los años que el país ya debatió. Por algo, el gobierno que había perdió la elección. Por algo la perdieron. Si la perdieron era porque no estaban haciendo las cosas bien. Y si la perdieron porque no estaban haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que cambia justamente en esos temas? Porque, ¿qué me va a decir que la seguridad de este gobierno es peor que la del anterior? No, es mejor. Sobre el tema educativo, bueno, es cierto que hubo pandemia y no hubo presencialidad, pero hay cambios lindos, ahora nomás esto que va a ser la universidad y lo que está haciendo la UTEC y lo que empieza a funcionar de los cambios en los planes educativos. El país era más lindo ser obligado
a la inclusión financiera, que una persona que vivía donde no había cajero tenía que ir kilómetros y kilómetros, le costaba medio sueldo cobrar el sueldo, una cosa que bueno, realmente solo podía entrar en la cabeza de los que se le ocurría les ocurrió ese beneficio a los bancos, ¿no? Que realmente terminaron ayudando a la banca que tanto criticaban, ¿no? Así que yo qué sé, realmente me parece que vamos a tener un debate sobre temas que ya la sociedad laudó, entonces no va a precisar que se haga mucha campaña de defensa de la LUC, y va a estar bueno porque la gente se va a informar de lo que dice esa ley, que tiene varias cosas buenas para la vida de los uruguayos. Bien, senador, le cambio un poco de tema. La semana pasada renunció el fiscal de Corte Jorge Díaz, renunció un poco antes de que culminara su periodo, que estaba previsto para abril de 2022. Bueno, esto generó rápidamente reacciones dentro de todo el sistema político y le quería hacer dos preguntas. Primero, si puede hacer una evaluación corta sobre lo que usted opina de lo que fue la gestión del fiscal de Corte Jorge Díaz, y segundo, si dentro de la coalición se maneja ya algún nombre. Sobre lo primero, debo decir que fue una gestión que habrá que hacerle una evaluación como sociedad, y estas cosas no se hacen al otro día. Pero indudablemente no fue una gestión que pudiera pasar desapercibida. Sobre el manejo de nombres, es obvio que el sistema político hace rato que anda buscando algunos acuerdos para llenar algunas vacantes que se van a producir esta de la Fiscalía de Corte, que con esta acción es cierto lo que dice el fiscal Díaz, de que se le quitó con esta decisión presión al sistema político, que generó libertad de acción en este sentido su decisión, pero aquí hay que hay que llenar este espacio, hay que llenar el espacio en la Suprema Corte, hay que resolver los temas de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas. El país tiene que resolver eso, y desde mi punto de vista sería bueno llegar a acuerdos en todo el sistema político para poner en esos lugares gente que tenga respeto y reconocimiento unánime, y que esté dispuesto a llevar adelante la tarea con la delicadeza que esas tareas implican. Uh-huh. Y senador, ¿qué perfil debería tener a su juicio un nuevo fiscal de Corte? Bueno, lo que pasa es que estas cosas, desde mi punto de vista, no son por perfiles. Estas cosas son hombres que encarnan, que se adecuan a lo que la sociedad esté demandando. Esto no es por concurso, porque en realidad no es concurso abierto de cuál perfil sería una persona que se va a entrenar mañana para hacer otra cosa. Esto es dentro de lo que hay, dentro de la oferta existente, dentro de lo que hay en el sistema, fuera del sistema, y es una decisión indudablemente tan política como delicada, o tan delicada como política. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, realmente el agradecido soy yo. Pasamos una linda mañana de este 11 de octubre que hemos transformado en feriado, ¿no? Uh-huh, exactamente. De hecho, se va a discutir ahora ese proyecto de ley sobre el cambio de las fechas, ¿no? Sí. La verdad que no es de los temas que más me muevo. O sea, me parece que está bien lo de los fines de semana largos y está bien lo de respetar las fechas en su día, pero es un tema que sobre el que habrá que ponerse a pensar cuál de las cosas es mejor.
Senador, muchas gracias. Buenos días. El agradecido.